equivocarme, ¿sí? Soy el profesor Ernesto Martínez Cruz y moderaré esta primera introducción de este evento titulado Segundo Conversatorio, el estado actual del conflicto Ucrania-Rusia. Y bueno, damos paso a la inauguración del mismo y nos acompaña la maestra Gabriela, la maestra Angélica, la maestra Marcela y la maestra Berenice. Entonces, en cierto orden, le vamos a dar la palabra a cada una de las profesoras para que inauguren el evento. Y faltan dos profesores que me mandan mensaje que el tráfico está tremendo. El profesor Efraín, jefe del Colegio de Historia, y el profesor Guillermo, jefe de la Academia de Historia. Pero bueno, podemos ir empezando y bueno, pues yo quisiera darle la palabra a la profesora Marcela Rojas, que ella es jefa de sección del colegio, del área histórico-social. Entonces ella está a cargo de un espacio que se encarga de, pues, coordinar, organizar trabajo de los profesores de carrera de tiempo completo, pero también de profesores de asignatura. Entonces, sin más, le doy la palabra a la maestra Marcela Rojas para que nos brinde unas palabras. Con todo y todo, ¿no? Hola, hola, hola. Buen día a todos, buen día a todas. Bienvenidos. Pues a mí me da mucho gusto estar aquí una vez más en este evento organizado por profesores y profesoras del área histórico-social del CCH Naucalpan. El tema de este segundo conversatorio es sobre el estado actual del conflicto Ucrania-Rusia, que lleva ya más de medio año cobrando miles de víctimas, así como se ha convertido en la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con más de 6 millones de ucranianos abandonando el país y 8 millones de desplazados internos. En este evento participarán docentes con una larga trayectoria académica, como el maestro Cruzado, el doctor Cruzado, y también profesores y profesoras de reciente ingreso, intercambiando ideas, interpretaciones y posturas propias de un contexto universitario. Las y los integrantes del área histórico-social de nuestro plantel tienen distintos perfiles profesiográficos. Tenemos economistas, politólogos, internacionalistas, historiadores, geógrafos, filósofos, sociólogos. El día de hoy se han reunido para explicar y arrojar luz sobre este acontecimiento de importancia mundial. Enhorabuena, queridos y queridas compañeras, sean ustedes bienvenidos. Gracias. Bueno, pues gracias a la maestra Marcela, acaba de llegar el jefe de la Academia de Historia, el maestro Guillermo Marín, así como llega, que nos plantee sus palabras. Adelante, Guillermo Marín, es el costo por llegar tarde. Buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí. Agradezco la invitación que me han hecho los organizadores del evento para poder compartir con ustedes algo que es muy importante en nuestros días y que tiene que ver con la evaluación de un acontecimiento que todavía se está sucediendo. Entonces, es muy difícil para los historiadores evaluar un acontecimiento que se está llevando a cabo. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Generalmente la historia analiza las consecuencias de lo que ya sucedió. No obstante, también por eso tenemos politólogos, sociólogos y filósofos que nos ayudarán a entender este acontecimiento que está en marcha y que, bueno, tiene consecuencias terribles, no solo para los habitantes de Ucrania, como ustedes podrán adivinar. La guerra es terrible en todos los aspectos.
sino también para el mundo en general, por las consecuencias económicas y políticas que el conflicto, por las repercusiones que tiene el conflicto. Entonces, agradezco la invitación que me han hecho, y bueno, pues nada más quiero felicitar a los ponentes por adelantado, porque este evento, como otros en los que de alguna manera también interviene la Academia de Historia, son eventos que nos permiten comprender mejor el presente. Siempre lo hemos dicho, para comprender lo que sucede actualmente tenemos que entender cómo se han dado los acontecimientos, qué ha sucedido en el pasado y cuáles son todas las líneas que convergen para comprender el presente. Entonces, pues agradezco la invitación y con esto termino. Muchas gracias a todos ustedes por asistir en este día, y pues no me queda más que ya darles la palabra a los demás. Gracias. Bueno, pues gracias al profesor Marín. Y bueno, pues le damos la palabra a la maestra Gabriela González Mejía, que es parte de la comisión organizadora del evento y que bueno, pues habla a nombre de toda esta comisión. Adelante, profesora Gabriela. ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos. Agradeciendo el apoyo aquí a las profesoras y los profesores que poco a poco se van presentando, de cuerpo directivo, del área académico histórico-social, y también pues un agradecimiento a nombre de la mesa, el comité organizador. Me voy a permitir hacer mención de aquellos que integraron esta mesa, como la profesora Andrea Melo, la profesora Elizabeth Mercedes Bonilla, la profesora Rosaibet Velázquez, el profesor Víctor Martínez, desde luego el profesor Ernesto Martínez, y agradecer como siempre el apoyo a nuestro director, el maestro Quechaba, por siempre apoyar este tipo de eventos académicos. Y como comentaban ya mis compañeros que antecedieron el uso de la palabra, pues también decirles que nos encontramos contentos de que estén aquí, también a sus profesores, algunos de sus profesores muy posiblemente estén en este conversatorio a lo largo del día, así que pues nuevamente un amplio agradecimiento, y sin más pues cedo también el uso de la palabra para que continúen con la presentación. Muy bien, pues continuamos rápidamente para que ya iniciemos con la mesa. Y bueno, pues a nombre de la Secretaría Docente, que bueno, pues siempre lo voy a plantear, nos ha dado un apoyo invaluable desde ya hace un buen tiempo, y en mucho las actividades académicas de todo tipo han salido con el éxito que han salido por el apoyo de la Secretaría Docente. Entonces me da gusto presentar a la maestra Angélica Garcilaso, que es secretaria docente de plantel, la cual nos va a brindar algunas palabras. Muchas gracias. Buenos días, alumnas, alumnos, profesores, doctor Carlos, bienvenido, maestra Ruth, Rogelio, maestra Simba, maestra Elizabeth, Yesenia también, maestra. Y no sé si, no veo bien de lejos, pero a todos los alumnos, alumnas y profesores que se encuentran aquí, bienvenidos. Le agradezco mucho al doctor Ernesto, pues que siempre me invite a participar en estos eventos, aunque sea nada más en la inauguración. Yo no soy experta en estos temas, pero son de mucho interés. Y creo que para ustedes, para las alumnas y los alumnos, es un momento muy bonito de que aprovechen todo lo que van a aprender el día de hoy, ¿no? En las mesas de trabajo que se van a realizar. Efectivamente, este tema del conflicto entre Ucrania y Rusia, pues es un tema de actualidad. Ustedes, pues seguramente han estudiado cosas de historia del pasado, ¿no? Pero a veces es como muy complicado estudiar las cosas que están sucediendo ahorita, ¿no? No las entendemos todavía,
los expertos tratan de entenderlas y creo que es un momento de reflexión para todos ustedes. Aprovechen todo lo que se va a platicar aquí y sobre todo emitan su propia opinión, ¿sí? No se vayan nada más con lo que escuchan en la televisión, con lo que escuchan en los noticiarios, porque a veces eso está sesgado, ¿no? Entonces, lo importante de estos eventos es que ustedes reflexionen y que ustedes tengan su propia opinión al respecto. Y espero que todo lo que se platique aquí pues les ayude, ¿no? Para realizar esta labor, que es muy importante, aunque ustedes sientan que es lejano, que está sucediendo en otro lado del mundo, a todo nos afecta, ¿no? Al final somos un planeta que está globalizado y lo que sucede en China afecta acá, lo que sucede aquí afecta en África, todos estamos relacionados. Entonces, bueno, le agradezco al comité organizador, por supuesto, encabezado aquí por el doctor Ernesto, y bueno, pues ya sería todo. Muchas gracias. Bueno, y para ir concluyendo esta inauguración, a nombre del maestro Quechava, director del plantel, se encuentra la maestra Berenice Ruiz, que en este caso dirigirá unas palabras a nombre del maestro Quechava. El maestro, director del plantel, se disculpa por no estar en esta inauguración, pero planteo que estaría en la mesa de 6 a 8 en la clausura. Entonces él estará con nosotros, cuestiones de trabajo como director de plantel, y entonces yo le cedo la palabra a la maestra Berenice Ruiz. Muchas gracias, doctor. Pues queridos alumnos, profesores, pues de parte del maestro Quechava, mandarles como siempre un afectuoso abrazo. Él nos encuentra, ya lo comentó el doctor, agradecer que nos hayan invitado a la mesa para celebrar este encuentro de reflexión y bueno, darle el carácter y el énfasis, ¿no?, a la H de Humanidades. Entonces, estas mesas pues nos van a permitir conocer los comportamientos de las personas, ¿no?, en países pues con pensamientos muy complejos. Creo que el hecho de ejercitar y hacer análisis, descomponer graves problemas en pequeño, pues nos hace encontrar rutas quizá de solución. Decían, aquí es difícil, ¿no? Pero podríamos plantarnos hipótesis de cómo poder llegar a la paz, que es lo que sueñan los países, o al menos los que soñamos los ciudadanos, y más en este colegio. Entonces, les deseo, pues, digamos, capital intelectual, ¿no?, para disfrutar, para compartir a través de cada una de las mesas, pues agradeciendo también a los profesores que están apoyando. ¿Por qué nos agradecemos tantos unos a otros? Porque créanme que es un trabajo tremendo que tiene que ver con lo que pone cada quien, ¿no? Con los profesores, los administrativos, los jefes de las diferentes áreas y en las diferentes, digamos, escalas jerárquicas del plantel. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la mejor oportunidad de tener un acercamiento y revisar estos temas. En ninguna otra escuela lo van a poder encontrar. Entonces, como dice la maestra Angélica, pues aprovechémoslo. Y bueno, con eso quisiera terminar, doctor, agradeciéndole también a usted todo el apoyo y este gran trabajo. Y bueno, pues siendo las, a ver, déjenme ver, hoy 20 de septiembre, 9:37, damos por inauguradas las actividades del segundo conversatorio en general del tema Rusia-Ucrania. Muchas gracias. Gracias a la maestra Berenice, secretaria general del plantel, gracias a los estudiantes asistentes, gracias a los profesores que nos acompañan y un reconocimiento audiovisual a Difusión Cultural porque este evento se está transmitiendo en tiempo real en Pulso TV y lo vamos a poder ver también a la hora que queramos más al rato para que vean cómo salió el evento y cómo resultó. Y bueno, sin más, pues bienvenidos todos y le damos paso a la primera mesa que se titula o que tiene que ver con el tema
Rusia, el conflicto Rusia-Ucrania, la reconfiguración de Asia. Y está aquí ya los ponentes que presentará la maestra Elizabeth Bonilla y que, bueno, pues les pido que pasen y nosotros nos retiramos de la mesa. Bienvenidos todos. Gracias a todos. Hola, muy buenos días. El día de hoy, ¿se escucha? Agradezco a todos los presentes, agradezco a mi grupo, que ya los vi que están alzando la mano. Gracias, 502, muy amables. Asimismo, les doy un cordial saludo en este segundo conversatorio que nos tiene aquí reunidos a todos. Esta segunda mesa se titula Conflicto Rusia-Ucrania, la reconfiguración de Asia. Para ello tenemos a nuestros ponentes, el doctor Carlos Gabriel Cruzado Campos, la maestra Gabriela González Mejía y la maestra Rosaibet Velázquez. Si bien, como ya nos han comentado hace un momento, este conflicto ha sido bastante importante. Tal parece que no nos afecta a nosotros, pero como decía la maestra Angie, en este mundo tan globalizado, con tanta interacción económica, política y cultural, pues tiene a bien que nosotros conozcamos cómo es que nos puede impactar, cómo es que esta reconfiguración de Asia ha estado transformándose y a lo que puede derivar. Pues bien, voy a leer la semblanza de nuestros ponentes. El profesor Carlos Gabriel Cruzado Campos es profesor de tiempo completo titular A del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, con antigüedad de 28 años. Estudió la licenciatura en Historia en la FES Acatlán, antes Escuela Nacional de Estudios Profesionales. Cuenta con maestría y doctorado en Historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado libros en coautoría y diversos artículos en revistas especializadas. Colaboró en el Diccionario Biográfico de Parlamentos Españoles, Cortés de Cádiz y Cortés de Madrid, volumen 1 y 2. Como profesor en el colegio, se ha distinguido por sus diversas aportaciones académicas e intelectuales. Ha participado en distintos proyectos institucionales. También ha colaborado en la elaboración de materiales didácticos, como el libro de texto de Historia Universal Moderna y Contemporánea 1 y 2. Ha impartido cursos para profesores a nivel bachillerato y licenciatura. Como profesor de la FES Acatlán, en la carrera de Historia, estuvo a cargo de las asignaturas Temas Selectos de la Independencia de México, Temas Selectos del Porfiriato, Temas Selectos de Historiografía de México en el siglo XIX, entre otras. La profesora Gabriela González Mejía, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y maestra en Urbanismo por la FES Acatlán, UNAM. En el CCH ha impartido las asignaturas de Ciencias Políticas y Sociales 1 y 2,
Actualmente imparte las asignaturas de Historia de México 1 y 2. Fue coordinadora del programa institucional de asesorías de este plantel y ha colaborado y participado en distintas ponencias, conferencias y eventos académicos. Finalmente, la profesora Rosa Ivette Velázquez Velázquez estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales y maestría en Docencia para la Educación Media Superior en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en CEU. Tiene un diplomado sobre la Unión Europea y su relación con México, impartido en el Instituto Mora. También tiene un diplomado sobre diplomacia cultural, otorgado por el CENART. Participó en cursos sobre políticas públicas y gobernanza global en la Ibero y colaboró en la investigación sobre democracia en México en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Como profesora del CCH, imparte las asignaturas de Historia Universal Moderna y Contemporánea e Historia de México. Pues bien, la dinámica de esta primer mesa consta de 4 preguntas, en donde se hará la primera ronda. Daremos la palabra a nuestros ponentes, alrededor de 3 minutos contarán aproximadamente para dar respuesta. Al terminar la primera pregunta, se abrirá una ronda por si alguno de ustedes quisiera preguntar algo o aportar algo. Bien, comencemos entonces. La primera pregunta es: ¿cuál es la importancia de Asia en el escenario internacional? Para ello pediré por favor nos pueda apoyar la maestra Gaby, posteriormente la maestra Ivette y finalmente la aportación del doctor Carlos. Muchas gracias. ¿Sí se escucha bien con todo el cubrebocas? Ok. Bueno, es importante esta pregunta para encuadrar cuál es el escenario de un continente en un conflicto que está afectando a nivel mundial y que conforme va a avanzar el conversatorio, pues nos podremos dar cuenta de ello. Quisiera primero compartirles que la extensión territorial del continente asiático en la historia universal ha sido escenario de diversos conflictos o pugnas entre grupos humanos, desde aquellos de origen cazador hasta la conformación de imperios de dominación que se habían ido transformando, entre algunos que ya conocemos, ¿no?, como el chino, el persa, el turco, y que a su vez pues se han ido reconfigurando en torno de los límites del poder. Asia se encuentra conformado por 51 países actualmente, sobre un área total aproximada de 45 millones de kilómetros cuadrados, equivalente al 30% aproximadamente de la superficie total de la Tierra, y en estos países se encuentra el 59.5% de la población mundial. Digamos que ya en términos económicos, la importancia de este continente en el escenario internacional estriba en que alberga a países petroleros como Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Aunque bien se encuentran entre la confluencia entre África y Asia, donde también se han dado conflictos religiosos, sobre todo entre los sunitas de Arabia Saudita y los chiitas de Irán, vuelve a esta región pues un punto crítico para la economía mundial, sobre todo por la pugna y el control de los recursos naturales para su exportación hacia otros países que a su vez conforman otros bloques económicos. Y en este sentido, por ejemplo, quisiera destacar a China como la segunda economía mundial. De ahí pues bueno la importancia de este país asiático dentro de la configuración del mundo. Entonces bueno, con estos datos introductorios pues bueno quisiera concluir mi participación para ir avanzando en este conversatorio. Muchas gracias, maestra Gaby. Ahora le damos la palabra a la maestra Ivette. Hola chicos.
chicos, buenos días, espero que se escuche bien y que no se duerman. Ya vi a muchos que están súper entretenidos con el celular, espero que sea porque están revisando los datos de la importancia de Asia para después hacer sus preguntas referentes al tema. Pues bueno, si ustedes a lo mejor no han pasado por Historia Universal, Moderna y Contemporánea 2 y todavía no han ubicado cuál es el continente de Asia, para bien el profesor Carlos nos trajo un mapa, ¿no? Ubíquenlo ahí, dense cuenta de cuáles son esos países que conforman en su mayoría la extensión territorial de Asia. En su mayoría, justamente, y entrando en tema de el conflicto de la guerra Rusia y Ucrania, Rusia tiene una predominancia territorial en todo el continente, al igual que China. Y estos dos países, en esta actualidad, en esta guerra, han formado una alianza y con ello, de alguna forma, tienen un control o tienen una contraparte hacia un poder hegemónico que nos había estado llevando, digamos que de la mano por años y años, que había sido justamente el control de Estados Unidos. ¿Por qué tiene importancia Asia hoy en día? Pues principalmente porque es un contrapeso para este territorio y para todo Occidente, principalmente la Unión Europea o Europa, y porque pues pareciera que justamente tienen un plan detrás de todo lo que se está gestando ahí, ¿no? Yo no sé ustedes qué piensen, pero de repente a mí me llega a la mente que esto pareciera un proyecto que se tenía planeado con mucha antelación, ¿no? Primero llega un virus, coincidentemente chino, posterior a ello, pues viene toda esta acatombe económica, y posterior a ello viene toda la guerra de Rusia, Ucrania, ¿no? Entonces, y todos somos parte de todo eso, ¿no? Entonces pareciera que todo es un plan. ¿Y a qué nos va a llevar este plan? ¿En dónde estamos nosotros centrados dentro de este plan? ¿Qué va a pasar con nosotros a futuro dentro de todo lo que está pasando en Asia? ¿Por qué nos debe de importar? Porque ciertamente todo se reconfigura, no solamente un orden mundial, no solamente cuestiones económicas, no solamente cuestiones culturales. Hoy en día ustedes justamente pueden ver cómo la tecnología ha adquirido un papel importantísimo en nuestras vidas. Justamente por la pandemia nos volcamos a un mundo digital en el que pues ahora pareciera que ya no quieren salir, ¿no? Todo el mundo se contacta y se relaciona a través de los celulares. Y eso también nos hace preguntarnos el papel de Taiwán, ¿no? Y de todos los instrumentos o herramientas, tecnología de primera mano que por mucho tiempo China ha estado produciendo, por mucho tiempo tiene como que el papel predominante dentro de los avances tecnológicos. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo de tarea. Piénsenle ustedes también por qué creen que es importante el papel de Asia en estos momentos, más allá de la guerra de Ucrania. ¿Qué otros son los factores que contribuyen a esa importancia en Asia? Gracias, maestra. Finalmente, para concluir esta pregunta de la importancia de Asia en el escenario internacional, le daremos la palabra al doctor Carlos. Hola, jóvenes, muy buenos días. Un agradecimiento al doctor Ernesto que me invitó a participar junto con todo el comité de organización en este conversatorio. Para mí es muy satisfactorio compartir la mesa con tres jóvenes profesoras de este plantel. Yo soy el ala viejita, pero bueno, estoy aquí con mucho gusto para aprender también, porque bueno, uno nunca deja de aprender. Y bueno, vamos a entrar de lleno con la pregunta que nos hacían, la importancia del continente asiático. Ya la maestra Gaby nos dio algunas cifras que son muy importantes, por ejemplo, la cifra de el territorio asiático que ustedes ven en el mapa. Si puedes pasar el otro mapa, por favor. Miren, ahí está dividido el territorio asiático en zonas. Son las zonas, el norte, que es prácticamente Rusia, el oriente, que es China, Mongolia y Japón, el oriente, que bueno, es a partir de Irán, la península de Anatolia y la península arábiga, el sur,
que es la India junto con Bangladesh, Pakistán y Afganistán, y el sureste, ¿no? Que son, aparte de Laos, Vietnam y Camboya, todas estas islas del Pacífico, ¿no? Particularmente Indonesia y Filipinas. Entonces, bueno, tenemos un continente que es el más grande del mundo, que ocupa una gran extensión territorial y que en cuanto a población es el mayor proveedor de seres humanos del mundo. Si puedes pasar la siguiente, por favor. Es una tablita para que vean ustedes, estos son datos del Banco Mundial. El número de habitantes que tienen los 15 primeros países del mundo. Y si ustedes ven en color así como en cafecito, están los países que pertenecen al continente asiático. Evidentemente China y la India son los países más poblados del mundo, pero bueno, el tercer lugar es Indonesia, después Pakistán, está Bangladesh, que es un país chiquitito que está junto a la India y que sin embargo es muy muy poblado. Por ahí vemos a nuestro país, a México, ocupando el 10º lugar, inclusive antes que Japón, que tiene por ahí 125 millones de habitantes, las Filipinas y Vietnam. Bueno, ¿de qué nos habla esto? De que es un continente muy muy poblado, y eso es muy importante para el capitalismo. Recuerden que nosotros vivimos en un sistema, quieranlo o no, viven en el sistema capitalista, ustedes también, y también los chinos y los vietnamitas y toda esa banda que ven ustedes ahí, viven en el sistema capitalista, y para el capitalismo es muy importante los habitantes, porque son los consumidores. Entonces, por eso, hace ratito iba a empezar la maestra Gaby a hablarnos de la importancia de China. Bueno, China es la economía más importante del mundo, simplemente por el número de habitantes que tiene, y la India le sigue, pero ya pisándole los talones, ¿no? En unos años, de hecho, ya la India va a ser el país más poblado del mundo. Esto es fundamental porque este continente se proyecta como el que va a dominar el mundo en el futuro. Así se las pongo, muchachos, precisamente porque el número de pobladores, por los recursos naturales, por el territorio, esa es la gran importancia de Asia. Ahora, en relación con la guerra entre Ucrania y Rusia, evidentemente ya también lo mencionó la profesora Ivette, Rusia pertenece a Asia, gran parte del territorio de Rusia está en Asia, y bueno, hay una reconfiguración. ¿En qué sentido? Bueno, más adelante vamos a hablar de cuáles son las consecuencias que ha tenido la guerra, porque, bueno, finalmente esta pregunta nada más era como para poner en perspectiva cuál es la importancia del continente asiático. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bien, terminada esta primera ronda de preguntas, quisiera preguntar si alguno de los asistentes tiene algún aporte o alguna duda que quisieran emitir. Por favor, compañero, te escuchamos fuerte. Ya está. Bueno. Más allá de la economía en general. Entonces, muchas gracias. Entonces, me gustaría hacer una pregunta con respecto a eso, y es que, ¿cuál es el motivo por el cual mencionaron este punto específicamente? Porque yo no encontré en ningún momento nada que los coalicionasen para tener algo que ver más bien que dice a China una coalición a Rusia contra Ucrania, no encontré ningún aspecto que realmente fuese a destacar. Entonces me gustaría preguntar respecto a eso. Gracias. Específicamente, bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda o contestamos esta?
Bueno, ya que está tan fresca y que tenemos la idea, les voy a pedir a los ponentes que quien quiera contestar. Bueno, yo por lo que tengo entendido, la pregunta fue hacia la maestra Ivette. Si alguien más quiere apoyarle, me lo hace saber, por favor. Pues agradezco mucho tu interés y tu pregunta y qué bueno que estés tan atento, de verdad lo agradezco muchísimo. Pues en efecto, digo, es un tema que vamos a ir tratando a lo largo de todo el día. Sin embargo, la pregunta específica es ¿por qué empiezan a adquirir esta importancia estos países o en específico el continente asiático? Más allá, como lo mencionaba el profesor Carlos, por la cuestión del territorio, porque son los más extensos y porque probablemente en un futuro sean los que van a estar al pie del cañón en cuanto a la política internacional. Pues en este momento se está llevando a cabo una guerra que requiere de ciertas alianzas, como ha pasado en otras guerras, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y justamente hablando de esas alianzas que tienen entre estos países asiáticos, pues se menciona el papel que ha desempeñado Rusia, que es el principal exponente, el principal en este momento país que ha puesto el pie en marcha la guerra hacia Ucrania. Como bien dices, ya tenía interés por ese territorio, al igual que Transnistria y otros tantos territorios, ¿no? Son territorios que de alguna forma en cuestión geopolítica marcan un papel importante para la economía, para el comercio, para cuestiones geoestratégicas. Entonces, pues vaya, siempre se ha buscado esa cuestión de los territorios, de extenderse a territorios justamente no solamente de Ucrania, sino de los Balcanes y demás. Y pues bueno, se ha dejado ver, quizá no en cuestiones así de bélicos, como bien lo mencionas, no se ha dicho así como, pues yo te apoyo en materia de armas. Sin embargo, sí han habido ensayos militares con estos dos países como aliados, ¿no? Y se ha hecho saber que justamente ambos mantienen un apoyo entre sí para lo que sea que venga como consecuencia de la guerra. No sabemos qué tipo de apoyos, porque pues si esto se desenvolviera a algo más terrible, pues bueno, estaríamos hablando de una tercera guerra mundial y con ello a lo mejor pues ataques de otro nivel, ¿no? Que no queremos llegar a esos temas porque eso lo vamos a ver más al ratito, pero bueno, no sé si eso responda a tu pregunta. Hola, de hecho tiene razón, tiene razón en un sentido muy práctico. No hay una alianza, no existe en la actualidad una alianza militar para la guerra en contra de Ucrania, porque como bien lo señaló Ivette, tanto Rusia como China pertenecen a un grupo de países asiáticos. Si puedes poner el mapa anterior, por favor, ese, que está integrado por Rusia, por China, se incorporó Irán, está Pakistán y están las que eran las repúblicas de Asia Central de la Unión Soviética, Kazajistán, Uzbekistán. De hecho, en Uzbekistán se acaba de llevar a cabo una reunión en Samarcanda en la que participaron los premieres de todos estos países y justamente digamos que Putin salió no con muy buena cara de la reunión, porque el líder chino Xi Jinping pues no menciona nada acerca de la guerra, ¿no? Entonces, lo que acabas de mencionar es cierto en el sentido de que no hay una alianza militar para esta guerra, ¿sí? Pertenecen a un grupo de países asiáticos que están encargados, pues le quitaron la banderita del antiterrorismo a los norteamericanos, por ejemplo, ¿no? Pero China, que es una gran potencia mundial, por ejemplo en la ONU, todos los países se han puesto de acuerdo para votar en contra de Ucrania, bueno, salvo algunas excepciones, en contra de Rusia, perdón, las resoluciones de la ONU. Y China simplemente no vota. O sea, ahí ya estamos viendo que hay una postura de China de no favorecer a Ucrania.
Entonces, inclusive cuando se inicia la guerra, no sé si recuerdan todas las sanciones que se le ponen a Rusia por parte de Estados Unidos y los países de Europa, los norteamericanos de manera muy belicista criticaban a China, ¿no? Decían, es que, ¿cómo es posible que China no le ponga ninguna sanción a los rusos? Y no, China no le pone ninguna sanción a los rusos, está en contra de las sanciones y de alguna manera ha mantenido una neutralidad también porque a los chinos les conviene. Es muy interesante y creo que habrá un poquito más adelante tiempo de ver este equilibrio entre potencias, entre China, Estados Unidos y Rusia. Pero por lo pronto creo que hiciste bien tu tarea y tienes razón, no hay una alianza militar entre Rusia y China, al menos para invadir a Ucrania. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestra Ivette. ¿Alguien más de los asistentes tiene alguna pregunta? Muy bien, entonces daremos pie a la segunda pregunta de esta mesa, la cual es, ¿por qué es importante Asia para China y Rusia como potencias mundiales? Para variar un poco, ahora le pediré a la maestra Ivette que comience, seguida del doctor Carlos y finalmente a la maestra Gabriela. Bueno, pues ya habíamos entrado un poco en esos temas, pero bueno, más allá de eso, recuerden ustedes que en materia económica, Asia justamente tuvo un desarrollo bastante fuerte. En algún momento incluso se hablaba de los tigres asiáticos, de estos 4 países que justamente estaban al pie de la economía internacional. Eso de alguna forma marcó la diferencia en materia económica internacional y por tanto ha mantenido también esa pugna entre los países capitalistas occidentales, aquellos que justamente están en el mercado internacional o en el comercio internacional bajo el yugo a lo mejor del dólar, queriendo imponerse, ¿no?, en ese cambio a lo mejor de el uso de la moneda que se le da al dólar. Por otro lado, también los recursos naturales que tiene el continente asiático son vastos y se están justamente ahorita viendo las grandes diferencias que se han presentado al restringir el uso de, por ejemplo, el gas, las cuestiones que tienen que ver con los fertilizantes de Ucrania y los granos y la agricultura de Ucrania. Entonces, en materia de recursos naturales, que realmente pone de alguna forma el punto sobre la I en esta cuestión de la guerra, pues es un territorio bastante importante. Por otro lado, pues sépase que China, India y Rusia, pues entre ellos, o sea, tienen prácticamente una población vasta, es decir, tienen recurso humano para producir, desarrollar y extenderse en todo el mundo, ¿no? De hecho, lo hemos visto, creo que todos nosotros hemos tenido en nuestras manos algo hecho en Made in China, ¿no? O sea, China ha acaparado el mercado internacional, lo sigue haciendo y pues vaya, o sea, metiéndonos en cuestiones muy concretas podría enumerar estas cuantas características de la importancia de Asia. Muchas gracias, maestra. Doctor. Bueno, con relación a la importancia tanto de China como de Rusia, justamente estaba escuchando a los especialistas de geopolítica que decían que lo extraño es que durante el siglo XIX y XX China no haya sido la potencia mundial. Antes del siglo XIX, China era, digamos en términos económicos, el país más importante del mundo. Y lo ha sido precisamente por lo que decíamos antes, el número de pobladores que tiene. China, el siglo XIX para ellos fue desastroso, porque bueno, fueron víctima de los países imperialistas europeos, las potencias europeas que prácticamente llegaron a
tomar partes de su territorio, inclusive a tomar las decisiones políticas. Por ahí hay una magnífica película de Bernardo Bertolucci que se llama El último emperador. Ahí pueden ustedes ver cómo ya este último emperador chino, pues prácticamente las decisiones las tomaba el ministro británico que estaba ahí. Entonces, la Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, incluso Rusia, se van a aprovechar de esta debilidad de China, y esta situación cambia con, ya en el siglo XX, empieza un primer movimiento de Chiang Kai-shek por expulsar a todos los extranjeros. El ingrediente del nacionalismo en China siempre ha sido muy, muy importante, y Chiang Kai-shek va a pelear finalmente con Mao. Mao Zedong, ahora no sé por qué yo cuando era niño en mi libro decía Mao Tse-tung, y ahora lo traducen como Mao Zedong, lo mismo que Pekín, ¿no? Ya prácticamente no es Pekín, ahora es Beijing. No sé por qué, bueno, las cosas habrán cambiado por alguna razón, pero bueno, nos referimos a la misma persona y a los mismos lugares. Y en el caso de Mao, bueno, Mao va a liderar una revolución de corte comunista que va a triunfar en el año de 1949. Y los primeros años de la China comunista fueron muy, muy complicados. Por supuesto, la Unión Soviética le va a tender lazos, pero nunca van a ser buenas las relaciones entre China y la Unión Soviética. De hecho, va a haber un mayor distanciamiento cuando muere Stalin. Con la muerte de Stalin, el dirigente chino Mao, pues no le va a tener ningún respeto al dirigente soviético, y bueno, empiezan ahí las diferencias entre China y la Unión Soviética, y esto lo aprovecha Estados Unidos. Justamente uno de los grandes culpables del gran desarrollo que tiene hoy China es Estados Unidos. Es una gran paradoja, ¿no? Porque finalmente China parece que va a quitar del camino a los norteamericanos, pero en su momento los norteamericanos van a brindar un gran apoyo económico a China, así aunque les parezca extraño porque China era comunista, pero en el contexto de la Guerra Fría, en el que Estados Unidos y la Unión Soviética eran los enemigos, pues dicen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, pues entonces hay una visita muy famosa que hizo Kissinger, ministro de Estado norteamericano, a Mao, y bueno, se van a tender los lazos entre China y los Estados Unidos, y esto va a empezar a fortalecer sobre todo la economía china. Ya en el siglo XX China es una situación muy extraña la que pasa con China, ¿no? China es un país comunista y de hecho políticamente sigue siendo comunista, ¿no? Es el Xi Jinping, que es el que mencionaba hace ratito, es el líder del Partido Comunista Chino. Bueno, sigue siendo una política de un solo partido político, pero hay una transición económica. China se convirtió en una economía de mercado, que eso fue lo que le costó a la Unión Soviética su desaparición. Finalmente China se transforma en una economía de mercado y de esta manera va a ir ganando espacios. Bueno, todavía tengo como medio minuto, muchachos. Y en el caso de Rusia, bueno, es para poner esto en una perspectiva histórica de por qué ahora China es la gran potencia económica. En el caso de Rusia, durante la Guerra Fría, no era Rusia, era la Unión Soviética, va a tener este posicionamiento de enfrentarse a los Estados Unidos, pero su economía, por ahí de fines de los años 80 y principios de los 90, se viene abajo y con ello llega el colapso, ¿no? Desaparece la Unión Soviética y muchos de esos países que ven ustedes ahí formaban parte de la Unión Soviética: Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán, inclusive los transcaucásicos, que son Armenia, Georgia, y ahorita se me fue el nombre del otro. Pero Rusia, digamos, va a llegar al siglo XX debilitada, mientras que China llega con mayor fuerza. Entonces, China por eso se proyecta como para ser la gran potencia de Asia y del mundo en el futuro. Muchas gracias, muy interesante, doctor. Para cerrar esta pregunta, le daremos la palabra a la maestra Gaby. Muchas gracias. Me pregunta mi compañera Ivette, ¿qué tanto escribes? Y es que voy anotando algunas ideas para complementar justamente lo que comentan, para no ser tan reiterativa.
Entonces, aquí, como bien comentaban el doctor y la maestra, China en este momento es la segunda economía mundial, generando el 40% del PIB mundial. Y bueno, ustedes se preguntarán, pero ¿cuál es la relación actual de Estados Unidos y China? Y es que Estados Unidos constituye el principal mercado de exportaciones de China, es decir, que Estados Unidos es el principal deudor de China. Los flujos chinos de inversión son los primeros a nivel mundial en contribuir a compensar el déficit fiscal de los Estados Unidos. En otras palabras, China facilita el crédito de la economía estadounidense, con lo que se puede incrementar la demanda de productos manufactureros chinos. Se dice que China es la fábrica del mundo, entonces pues Estados Unidos es uno de sus principales compradores, y mientras que China mantiene su superávit comercial, que le permite adquirir esos títulos de deuda del gobierno norteamericano, al mismo tiempo compra en dólares, y con esto China va depreciando su propia moneda para ganar competitividad en exportaciones. Entonces, digamos que es una relación ganar-ganar, en donde las dos potencias se posicionan como las más importantes a nivel mundial, y de ahí que como tal no hay un quiebre que pueda traspasar pues a una estrategia militar o de guerra o de intervención en términos de generar bloques, como se pensaba si nos remitimos a la conformación de la OTAN, ¿no? Como un bloque que busca garantizar la libertad de los países miembros, bueno, y la seguridad con sus medios políticos y militares propios. Pero regresando a la importancia de Rusia y China en el continente asiático, para el año 2020 Rusia era el tercer mayor productor de petróleo y sus derivados, y casi la mitad de esa producción total de petróleo se fue a Europa. ¿Quiénes fueron sus principales compradores? Alemania, Países Bajos y Polonia. Y por lo tanto tampoco notarán que Alemania fija una postura, digamos que castigue en términos de, pues sí, de la economía o de sanciones a Rusia. Entonces, para ir complementando esta idea de cómo están las alianzas, pero más en cuanto a esa dependencia de importaciones, exportaciones. Por ejemplo, tenemos, para encuadrar qué es lo que produce China, sabemos que exporta productos tecnológicos, como dispositivos móviles, computadoras, etcétera, textiles, bien ya lo decía la profesora, pues ¿quién no ha encontrado una prenda que diga hecho en China? Incluso marcas estadounidenses que, bueno, compran. Metales, productos químicos y también transportes, eso es lo que más se produce. En Rusia es la manufactura de maquinarias como aeronaves o equipos de transporte, petróleo, desde luego, y sus derivados como el gas, el carbón. La India, por su parte, aunque también es un país productivo, nada más para encuadrarlo en el continente asiático, si bien también tiene una importante población, su índice de desarrollo humano nos habla de que no tiene una buena calidad de vida. ¿Y cuáles van a ser sus producciones o exportaciones? En relación a arroz, semillas, maíz, legumbres, semillas y mostaza. Por otro lado, también para tener este encuadre, los socios de Rusia, bueno, ya lo había comentado, son Alemania y China. Sus proveedores principales son Ucrania, Japón y los Estados Unidos. Y los socios de China son, en primer lugar, la Unión Europea, socios comerciales, Estados Unidos, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Australia y Alemania. O sea que hay una fuerte dependencia. Esto obedece, pues, obviamente a la economía global. Por eso cuando se habla del conflicto Rusia contra Ucrania,
surge la pregunta de si esto va a terminar con la era de la globalización, ¿no? Entonces, con esto terminaría mi participación. Muchas gracias. Bueno, de esta pregunta. Muchas gracias. Pues con esto concluimos el aporte de la segunda ronda de preguntas, por lo cual quisiera otra vez preguntar a los asistentes si alguien tiene alguna duda. Tengo una mano levantada, ¿me podrían ayudar con el micrófono, por favor? A los demás participantes, por favor, les pido silencio, respeto y atención, por favor. Bueno, ¿se escucha? Bien. Buenos días. Primero les quisiera agradecer por la exposición, ha sido muy esclarecedora para todos nosotros. Hasta este momento hemos revisado ciertos datos, hemos revisado también los mapas. Sin embargo, tengo una pregunta que me parece concerniente preguntar a este momento, que es por el valor de la vida humana para la guerra. Hablamos del capital económico. Bueno. Está también presente el valor del capital humano, es decir, en la tabla que nos mostró los más poblados, eso habla de la capacidad que tienen los países no solamente para Muchas gracias. Escuchamos la segunda pregunta también, por favor. Bueno. Quería comentar sobre lo que mencionó mi compañero. Bueno, creo que el punto económico de la vida humana que ya había mencionado, creo que se dejó bastante claro por parte del doctor. Se mencionó que al final de cuentas la economía está basada así por número de las personas que existen.
Muchas gracias. A los ponentes, ¿alguien quiere responder? Gracias. Creo que es una pregunta y un planteamiento muy importante porque nos lleva a la reflexión no tanto en términos cuantitativos sino cualitativos, ¿no? Justamente hace rato comentaba la relación, por ejemplo, entre la población de India y su producción y su calidad de vida. Lo mismo con el ejemplo que comentaba, si podemos ver, por ejemplo, justamente las condiciones de vida de ciudadanos chinos, donde se proyecta en un ejemplo, no sé, el tipo de vivienda, ¿no? Que ya son metros cuadrados súper reducidos, la cama es plegable, demás, pero esto que obedece justamente al crecimiento urbano, no en cuanto a extensión, ¿no? A expansión, sino también a densidad. Esa densidad que también tiene una incidencia en contaminación o a nivel ambiental, en donde podemos darnos cuenta que en distintos escenarios de la vida o de la política mundial, nos damos cuenta que independientemente del conflicto armado de que se trate, puede ser en Medio Oriente, puede ser la llamada primavera árabe, ¿no? Donde con excusa de la llegada de la democracia y luego el invierno islámico que terminó por derrotar esas invasiones estadounidenses, pues nos hablan de llamados daños colaterales, ¿no? Que también hemos escuchado acá en nuestro país y que justamente nos lleva a la reflexión de la pérdida de vidas humanas, incluso vidas de las personas más vulnerables como pueden ser niños, personas de hospitales, ancianos, etcétera. Pero sin duda ese es un reflejo del poder político al que no escapa la humanidad, porque el poder político va a buscar distintas formas de expresión y esa expresión se da desde invasiones a nivel tecnológico, con monopolios a nivel económico, buscando justamente lo que les comentaba del equilibrio entre importaciones, exportaciones, cómo China puede obtener un beneficio mercantil a través de la devaluación de su moneda y no dejar de ser la segunda potencia a nivel mundial. Otro de los daños que podemos notar en esta época, pues es justamente los millones o las millones de pérdidas humanas que se ha dado con la COVID-19 y que justamente en un principio comentaba la maestra Ivette y decía, bueno, ¿hasta qué punto podríamos pensar en que ya no hablamos de ese combate hombre a hombre o de ese conflicto bélico del uso de armas, incluso nucleares, sino otro tipo de ataques que nos pudieran hacer pensar en armas biológicas, ¿no? Que bueno, eso es tema de otra mesa, pero son formas de representación del poder y de dominación entre potencias que justamente pues causan estragos en distintas poblaciones. Por lo tanto, no creo poder responder esa pregunta. Es complicado de notar o darle un valor a la vida humana en diferentes contextos. Sí, mi tocayo Carlos, profe de filosofía, que hace una pregunta muy, muy pertinente, ¿no? Y evidentemente nos habla de su formación. Yo creo que así como hemos manejado las cosas en términos muy cuantitativos, que es lo que decía ahorita la profesora Gaby, pues una de las consecuencias del capitalismo, o sea, el capitalismo nos hace tener esta mentalidad de que las personas son números, son consumidores, y a veces perdemos esta dimensión que es real y que es totalmente legítima la pregunta que hiciste, ¿no? Evidentemente para responder yo te diría, pues a los dirigentes les vale madre la vida humana. Seguramente Putin está muy, muy tranquilo, lo mismo que Zelensky y lo mismo que Biden y que todos los dirigentes, ¿no? Y así ha sido históricamente. Los dirigentes mandan, la Primera Guerra Mundial fue una carnicería espantosa porque estaban los generales sentaditos, cómodos y órale, vámonos a las trincheras.
fábrica de muertos. Las guerras siempre son, claro, tienen una explicación, pero en este sentido que tú le estás dando a tu pregunta, que me parece muy válido, pues la verdad es que la vida humana en una guerra vale poco, ¿no? Ahorita ustedes están sentados muy cómodos. Yo les pregunto, si ustedes vivieran en una ciudad ucraniana del este, ¿cómo estarían ahorita? ¿Estarían aquí? ¿No estarían? ¿Se hubieran ido? La guerra te pone todo, te voltea todo de cabeza, ¿no? Entonces, sí, me parece pertinente la pregunta, pero es muy complejo de responder, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, maestra. A mí me recuerda a la teoría económica en donde se dice que la población es un ejército industrial de reserva, ¿no? En este tenor. Bueno, pues como el tiempo apremia, pasaremos a la siguiente pregunta. ¿El nuevo orden internacional exige el control de Asia? Para ello, le daré primero la palabra al doctor Carlos, después a la maestra Ivette y finalmente a la maestra Gaby. Muchas gracias. Bueno, pues vámonos rapidito, muchachos. Por supuesto que exige el control de Asia, ¿no? El nuevo orden mundial. Estados Unidos es la gran potencia del mundo, ahorita. Tal vez dentro de unos años ya no lo sea. De hecho, hay todo un proyecto por parte de los chinos para que en 2049, que es el centenario de su revolución, pues ellos se convierten en la principal potencia mundial. Y lo tienen bien perfilado, ¿eh? Es un proyecto económico de revivir esto de la ruta de la seda. Pero bueno, aquí entra en juego Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un actor que pues hemos mencionado, que no más bien de manera tangencial, pero por ahí alguna de mis colegas lo mencionó. En 2003 hubo una invasión a Irak con una mentira fabulosa que se inventaron, que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, y que bueno, toda una mentira, ¿para qué? Para lograr el control de los Estados Unidos sobre los recursos, en particular el petróleo de Irak. Estados Unidos está muy preocupado por el crecimiento de China. De hecho, Estados Unidos está promoviendo la formación de un grupo que se conoce como el Quad. El Quad se formó, digamos, después del tsunami que azotó Indonesia en 2004. Bueno, inclusive por ahí hay una película muy desgarradora donde salen a un Quad perdiendo a sus hijos. Ese tsunami trajo como consecuencia que se unieran la India, Australia, Japón y los Estados Unidos. En un primer momento, bueno, fue un grupo que se formó en 2007, pero en la actualidad Biden ya lo revivió. Y Biden, justamente Biden, el presidente de los Estados Unidos, lo que quiere es que China tenga un contrapeso. Y por eso se está haciendo, por un lado de Japón, por otro lado de la India, que bueno, bien nos señalaba Gaby, la situación económica y en particular de las personas en la India no es la mejor, pero tiene un peso importante, además es una potencia nuclear, una potencia armamentista, y Japón. Bueno, Japón, si hace rato yo les comentaba que China en gran parte le debe su crecimiento a los Estados Unidos, ni qué decir de Japón, ¿no? Japón, al término de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente se va a convertir en un territorio de dominio norteamericano, y también en gran parte por eso ahora Japón es una de las economías más importantes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Estados Unidos? Bueno, tener presencia en Asia y está fomentando que este Quad llamado grupo, este grupo llamado Quad, mejor dicho, de Australia, Japón, la India, justamente Estados Unidos, inclusive se transforme como en una especie de OTAN, de un grupo que sea militar y que de alguna manera sea un freno para el crecimiento de China. Entonces, bueno, esto es con relación a los Estados Unidos, inclusive se está abriendo para que participen otros países y bueno, por eso es tan importante Asia, por eso Estados Unidos no suelta ahí. Me falta hablar de Taiwán, igual un poquito más adelante, me regresaré a eso. La verdad es que no se sabe, lo que sí sabemos es que hace muchos años se hablaba justamente de ese poder
una potencia emergente dentro del panorama internacional. Y eso yo digo que marca la pauta para que Estados Unidos comience a tener pues esa perspectiva o esos escenarios futuristas o posibles para saber cómo actuar, qué estrategias debe de tener. Sin lugar a dudas, ya se dijo, ya se ha dicho que pues van con todo. De hecho, en la cumbre mencionaba el profesor Carlos que recientemente se había llevado a cabo Azerbaiyán. Justamente aquí salió a decir que él proponía un nuevo orden internacional multilateral, ¿no? En el que justamente no se hablara de un hegemón, se hablara de que había una cooperación entre países. Difícilmente es creíble eso sabiendo justamente la forma, la política y cómo se rige Rusia. Entonces, pues vaya, pues como discurso político suena bastante bien, como realidad, pues la verdad es que deja mucho que desear. Y no se sabe realmente si llegaremos, bueno, se está vislumbrando, se está configurando, todo dependerá justamente de las piezas, ¿no? De cómo se mueva tanto Estados Unidos, esas alianzas comerciales, culturales, y demás que tengan, así como cómo actúen estas otras potencias, Rusia y China. Y pues sí, ¿no? También la importancia que están teniendo esos nuevos nacionalismos o esas nuevas países que han querido independizarse, ¿no? Comenzando justamente con el caso de Taiwán, por ahí el caso de Chechenia, no se me olvida de Pablo, porque me ha dado mucho, se hablaba justamente de los chechenos, entonces probablemente más adelante estaremos también hablando sobre estas nuevas nacionalismos que están emergiendo justamente para buscar ese nuevo orden mundial. Para concluir, la palabra a la maestra. Muchas gracias. Sí, hilando lo que comentaban, sí, el nuevo orden internacional o este, digamos, el ordenamiento permanente de la hegemonía mundial exige control de Asia desde distintas intervenciones. Por ahí hace un rato comentaba el doctor Carlos acerca de Taiwán. En el mar de China, justamente China ha tenido disputas históricas con Japón, Corea del Sur, Vietnam y Filipinas. Se habla incluso de una construcción artificial de islas por parte de China para ampliar sus reclamos marítimos y de cierta forma hasta conflictuar un poco el comercio o la comunicación marítima internacional. Aunque en primer lugar China tiene conflicto con Taiwán desde la conformación de Taipei en 1949, en donde desde entonces Beijing no reconoce a Taiwán como entidad autónoma sino como provincia de China, la cual considera que debe ser reunificada. Algo muy similar sucede con Rusia y Ucrania, ¿no? Esta pretensión como de reunificación. Por su parte, y en relación a eso, Estados Unidos trata de impedir el expansionismo chino en convergencia con aquellas naciones que se pueden sentir amenazadas. Y por eso justamente en 2021, después del retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, se conformó la Alianza Militar Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos. No sé si es de la que hablaba. Es diferente, creo que este es un poquito más reciente, pero va por ahí. Y en ese sentido, Rusia pretende el repliegue geoestratégico de Estados Unidos, justamente después del fracaso que les comentaba de la primavera árabe, donde se da esta supuesta ola democrática con la justificación de intervención que ya conocemos, frente pues a la resistencia que se ve en estos países, entendido como el invierno islámico. En este sentido, Rusia obtuvo la ganancia de tener
vía de aliado fortaleciendo lazos con Irán. Entonces, como podrán ver, es una pugna constante entre pues China, Estados Unidos y Rusia por zonas estratégicas justamente de Asia. Entonces sí exige el control de Asia este nuevo orden internacional. Gracias. Con esto concluimos la pregunta 3, para lo cual vuelvo a preguntar a los asistentes si alguien tiene alguna aporte. Adelante, por favor, te escuchamos. Si quieres quitarte el rastrillo mejor, por favor. ¿Cómo ven ustedes que esta relación Rusia-China-Japón, que entra ya en esta ejecución esta correlación de estos tres grandes monstruos pueda afectar a este orden mundial? Mencionando esta rica alianza, ¿creen que sea solamente por fines económicos, políticos? ¿Creen que de verdad en algún futuro exista una coalición tipo la OTAN para desertar a Estados Unidos de este podio en que se encuentra actualmente, de ser el número uno económicamente, siempre todos los países se ven reflejados hacia Estados Unidos, tanto de la moneda que es el dólar, afecta a todas estas economías. ¿Creen que esta coalición entre estos tres grandes monstruos, Rusia, China y Japón, pueda en algún momento ser lo suficientemente grande para hacer esta gran decepción? ¿Alguien de los ponentes quiere contestar? Bueno, sí, muy rápidamente. No existe una alianza entre Rusia, China y Japón. De hecho, Japón es un país que está muy dominado por los Estados Unidos. Inclusive no tiene ni siquiera ejército, precisamente por lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, es un país muy importante de Asia, que tiene un crecimiento económico muy grande. Como vimos también una gran población, es el número 11, me parece, en la lista de 15 países que vimos. Para responderte, yo creo que China no necesita ni a Rusia ni a Japón. Solito China, y bueno, yo ya estoy viejito, pero seguramente tú lo vas a ver, espero que te acuerdes de mí. China se va a convertir en la gran potencia del mundo, no sé si en 2049 como lo proyectan. Lo que sí están haciendo, y en ese sentido los chinos son quienes llevan la batuta, es tratar de quitar a los Estados Unidos. Por eso hablaba de Taiwán. Taiwán es esta isla que ven ustedes ahí, que está en la parte inferior, en la parte sur del territorio de China. Como bien decía, en 1949 se formó porque los nacionalistas que fueron derrotados por Mao se fueron ahí, a esa isla, Formosa, Taiwán, Taipei, y ahí se van a quedar. Es la llamada China nacionalista. Y bueno, lo que está haciendo en la actualidad China es, justamente como bien lo decía Gaby, me parece por la que dijo, pues quieren la soberanía, los chinos, de esa isla. Y ahí es donde Estados Unidos, bueno, inclusive en los últimos días ha sonado mucho que pues Biden está apoyando a Taiwán. Bueno, de alguna manera están tratando de poner obstáculos para el crecimiento de China. Pero esta situación de la caída de Estados Unidos ya viene desde hace años. Es cierto que desde hace años estamos hablando de la caída de Estados Unidos como principal potencia. Todavía no es. No sé si me toque a mí verlo, espero que sí, ya tengo bastantes años, pero bueno, quiero vivir más. Y en ese sentido se va a dar esta sustitución. Y bueno, de un orden multilateral, que es lo que proponía Putin en la reunión de Samarcanda, los chinos tienen otra agenda, ¿no? Ellos quieren convertirse en una gran potencia mundial. Muchas gracias, doctor. Pues bien, pasemos a la última pregunta. Por el tiempo y con el objetivo de hacer una última conclusión, en esta pregunta solamente les daré 2 minutos a los ponentes, así que por favor me ayuden con el tiempo. El desenlace del conflicto Ucrania-Rusia, ¿qué implicaciones tendría para la reconfiguración de Asia?
Para ello le pido por favor a la maestra Ivette, que inicie la maestra Ivette, posteriormente la maestra Gaby, que cierre el doctor Carlos. Pues bueno, concluyendo, como bien lo mencionaba ya el profesor, pues China adquiere la batuta, ¿no?, de prácticamente las hegemonías internacionales. No sabemos exactamente qué va a pasar con Rusia. La verdad es que hacer prospectiva pensando en el papel de Rusia pues es difícil, ¿no? A sabiendas de que le están metiendo todo a la guerra, ¿no? Entonces eso es bastante importante. Y pues definitivamente Estados Unidos ha perdido gran poder y muy probablemente lo vemos caer. Malo para América, sobre todo para México, porque pues precisamente y haciendo conciencia de ello, pues nos lleva entre las patas, ¿no?, como se diría vulgarmente. Entonces, pues vaya, la reconfiguración pues definitivamente va a causar estragos económicos, sociales, culturales, pero pues ya lo veremos en algunos años. Gracias. Pues sí, justamente es un tanto incierto, es decir, no podemos adelantar qué es lo que sucederá, aunque evidentemente, y de acuerdo a lo que hemos comentado a lo largo de este conversatorio, derivado de las relaciones comerciales o las cadenas de producción que existen actualmente y que se teme que se tenga un efecto económico negativo, sumado a la crisis de la pandemia de COVID-19, que de por sí ya había puesto o colocado al mundo en una situación comprometida, y más aún con este conflicto, pues para Rusia ha implicado o ha significado una estrategia militar, como ellos mismos lo definen, que ya se ha ido prolongando. Es decir, Rusia no esperaba que tardaran tantos meses en lograr pues una dominación por parte de Ucrania. Y esto implica que por un lado Rusia ya esté pensando en redireccionar sus ventas de petróleo a Asia, sabiendo que derivado de las sanciones económicas y de la postura de la Unión Europea, de algunos países, que justamente buscan dejar de depender de esas importaciones de hidrocarburos y en otros sentidos de Rusia, pues Rusia justamente ya tiene pensado cómo redireccionar esas exportaciones para que no se traduzcan en pérdidas y posicionar, no dejar de perder esa posición, porque si de por sí Rusia hace 50 años era la segunda economía mundial y hoy es la 11ª, pues quiere retomar ese poder, ese control hasta cierto punto en Asia, que ahorita pues le ha llevado ya muchos meses y que incluso habla de una posible, de acuerdo a los expertos en economía y finanzas, pues se habla de una posible estanflación, ¿no?, un estancamiento de la economía y una inflación sostenida, y también como efecto en otros países. Entonces, pues esas podrían ser las implicaciones, sobre todo para Rusia, que busca la dominación de Ucrania. Muchas gracias, maestra. Gracias. Bueno, una conclusión que no tiene que ver con Asia es que los grandes perdedores de este conflicto van a ser los europeos, porque los europeos vivían de los hidrocarburos rusos. O sea, los pobres alemanes van a pasar un invierno muy, muy frío. Créanme que lo van a resentir, inclusive ya están viendo en el periódico que temen que haya hasta motines, porque, bueno, cuando evidentemente con las sanciones económicas, pues dejan de consumir el gas ruso. Bueno, pues a Rusia no le importa, como bien dijo, bueno, sí le importa, ¿no?, porque evidentemente hay alguna pérdida económica, pero
pues ellos ya le están vendiendo a Pakistán, le están vendiendo a otros países. O sea, el gas, el petróleo, son productos que siempre van a ser muy deseados por los otros países, ¿no? Entonces, Europa continúa con esta tendencia que empezó al fin de la Segunda Guerra Mundial, de que se está convirtiendo cada vez en un continente más débil, con menor peso. Ya ni alemanes, ni franceses, ni británicos realmente tienen una gran relevancia. En cambio, lo que estamos viendo es que de América, es decir, de Estados Unidos, lo que va a ocurrir con este conflicto, bueno, este conflicto lo que puede hacer es justamente acelerar el declive europeo, tanto por la parte de Europa Occidental como de la propia Rusia, ¿no? Yo coincido con Gaby en lo que dijo. Rusia no pensaba que fuera a encontrarse con una resistencia como la que está encontrando. Yo me imagino que no estaba en los planes de Putin que la guerra durara tantos meses. Y bueno, esto se debe en gran medida a que los países occidentales, Estados Unidos, pues están metiendo un montón de armas a los ucranianos para que se defiendan, ¿no? O sea, por supuesto está el nacionalismo ucraniano que quiere defenderse, pero pues también hay muchos ucranianos que quieren ser parte de Rusia. Pero Occidente pues sí le invirtió una gran cantidad de recursos económicos a Ucrania para defenderse. Claro, los que están sufriendo las consecuencias pues son los propios ucranianos, ¿no? En el territorio en donde está la guerra. Entonces, el fin de la guerra pues sí perfila una pérdida de poder por parte de Europa, un incremento de poder por parte de Asia. O sea, para China está feliz, porque China está viendo como Rusia, que bueno, no tiene una alianza militar, pero bueno, se ven ahorita los líderes de alguna manera son amigos, pero claro, a esos niveles no hay grandes amistades, muchachos, lo que predomina son los intereses. Entonces, China está feliz porque finalmente a Rusia también le está costando trabajo, y esto implica también una caída por parte de Rusia, tanto en Europa como en Asia, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo con el conflicto de Rusia y de Ucrania es que el nuevo orden mundial y la reconfiguración se está perfilando hacia Asia y en particular hacia China. Muchas gracias, doctor. Finalmente, para terminar esta mesa, les voy a pedir a los ponentes que hagan un comentario final de todo esto que se ha visto, del conflicto Ucrania-Rusia, la reconfiguración de Asia, en un minuto y medio para poder cerrar la mesa. Para lo cual le pediré al doctor Carlos que inicie, posterior a la maestra Ivette y finalmente a la maestra Gabriela. Gracias. Bien, pues lo que les puedo decir como conclusión, creo que lo acabo de mencionar, es que el continente asiático sale bien parado después de este conflicto, que está debilitando a otras regiones, a otras zonas, en particular a Europa, a los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos vienen perdiendo el territorio en esta situación de ser la gran potencia mundial, pero creo que la importancia o lo que sería conveniente que ustedes atisbaran es cómo lo que está ocurriendo en una guerra en Europa, finalmente es una guerra entre Rusia y Ucrania, pues tiene consecuencias en todo el mundo, ¿no? Inclusive en la inflación, seguramente sus mamás y sus papás se quejan de que ya no les alcanza para lo mismo. Pues sí, a todos lo estamos sufriendo, y la inflación es una de las consecuencias que ha tenido este conflicto. Bueno, también es cierto las consecuencias de la propia pandemia. Pero bueno, es importante pues señalar que lo que ocurre en Europa tiene un impacto en todo el mundo, y en este caso lo que ha ocurrido es que ha salido favorecido el continente asiático y en particular China. Bueno, yo soy una cooperativa, más bien les comento que esta es la primera mesa de 5, entonces más bien esténse atentos a las otras mesas que se van a poner bastante buenas, y vamos a dar pie a esos otros temas que también son importantes en este tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Van a haber temas justamente que tienen que ver más centrados
históricas, en cuestiones que tienen que ver con las narrativas. Entonces, pues bueno, nos esperamos ahí y pues como conclusión es esto, ¿no? Justamente la Unión Europea ha perdido gran importancia, Estados Unidos ha perdido gran importancia, China pues ha tenido un papel bastante sutil, y Rusia, pues bueno, es el meollo del asunto, ¿no? A ver qué va a pasar justamente con Rusia. Yo me lo sigo preguntando, porque no es como bastante claro saber en qué medida va a terminar justamente el papel de Rusia en el panorama internacional. Gracias. Pues igual para no ser tan reiterativa, porque además veo que ya están dejando los asientos, agradecerles su presencia, que estén al pendiente de las siguientes transmisiones. Seguramente no van a poder estar en todas las mesas, y además, bueno, por la tarde tendremos al turno vespertino, pero pues de aquí seguramente saldrán algunos internacionalistas, politólogos, economistas, sociólogos, historiadores, etcétera, y pues agradecemos su interés. Entonces todos estaremos al pendiente justamente del fin de este conflicto, si es que se da pronto. Pues nada más, gracias. Agradezco mucho a quienes han permanecido en su lugar. Muchas gracias por el respeto mostrado. Con esto concluimos la mesa 1. Excelente día.